Saludos, bienvenidos al programa Hablan los Consumidores, programa producido por el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU, y por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, programa que se transmite todos los domingos en este horario y que intenta convertirnos en una ventana educativa a favor de los derechos y obligaciones de todos los consumidores en nuestro país. Hablan los Consumidores es responsabilidad de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá y del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU. Bienvenido a este subprograma. Hablan los Consumidores. En este programa vamos a hablar brevemente de la gama de derechos que como usuarios del sector público todos tenemos, explicando dentro de esa misma línea de acción el derecho que tenemos todos a presentar reclamos ante las empresas prestadoras de servicio público en toda la línea de acciones de este tipo de empresas, ya sea a nivel de servicio público de agua potable, servicio público eléctricos, servicio público de gas, de cable, de internet, lo que fuera. Y que estos reclamos pueden ser ejercidos tanto ante el antiguo ente regulador de servicios públicos como ante la actual Autoridad Nacional de Servicios Públicos en nuestro país. Y en caso de reclamo por indemnización, pueden ser ejercidos ante los juzgados de personal al consumidor o llamados juzgados de comercio. Es importante que sepamos y tengamos en cuenta que los consumidores, usuarios de servicios públicos, contamos con una herramienta recientemente emitida por la Autoridad de Servicios Públicos. Nos referimos a la resolución número 5161-AU de marzo del 2012, emitida por la Autoridad de Servicios Públicos. Esta resolución establece el procedimiento para la presentación, la tramitación y decisión de todas las reclamaciones que presentemos los clientes o usuarios o consumidores de los servicios públicos de agua potable, de alcantarillado sanitario, los de electricidad, de telecomunicaciones, los de radio y televisión pagada y la distribución de gas natural inclusive. Es importante que todos los usuarios del sector público tengamos claro que tenemos el derecho pleno a presentar reclamos por cualquier deficiencia que sintamos que se da en el ejercicio de nuestros derechos como consumidores de servicios públicos, de cualquier tipo o clase. En ese mismo sentido, nuestro reclamo debe ser presentado ante la empresa prestadora de servicio a través de los mecanismos que ella misma disponga para tales efectos, no pudiendo variar esta empresa en ninguna forma la forma o mecanismo a través del cual se puede presentar y se debe presentar este tipo de reclamos, disponiendo la empresa todas las herramientas, ya sea presenciales o virtuales, ya sea por teléfono o por fax, para que ustedes como usuarios tengan la oportunidad efectiva y cierta de presentar el reclamo, estableciendo de conformidad con las leyes sectoriales de cada sector, de cada mecanismo regulatorio, el procedimiento, la clase y forma de reclamo que debe prestarse. También debemos nosotros ser informados y mantenerse informados a la SEP. El plazo máximo con que cuentan las empresas estas para resolver formalmente los reclamos que nosotros hagamos. Hay que describir perfectamente y exactamente el reclamo de que se trata, que estemos haciendo. Debe existir el número, debe consignarse el número secuencial del reclamo que estemos haciendo. Y el importe del reclamo, cuando se aplique esto, el monto con que el cliente nosotros lo debemos conservar el derecho de abstenernos de pagar hasta que esta reclamación sea resuelta. Sí, el daño que estamos reclamando, puede ser por 50, 70, 80 balboas, pero la deuda es por más. Ahí se nos reserva en el reclamo cuánto es lo que nosotros estamos, como quien dice, descontando para hacer efectivo el reclamo. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante,
Estas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Estas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de estas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Continuamos ahora con el esperado segmento de Consuma Entrevista. Vamos a ver la segunda parte de lo que iniciamos ya acerca de los plaguicidas domésticos y los insectos tan molestosos en nuestros hogares. Aquí en Hablan los Consumidores. Amigos consumidores, como habíamos hablado en el programa anterior, sobre lo que son plaguicidas domésticos, pero en principio habíamos dicho pues, que tenía que hablarse primero, cuando se va a controlar un organismo, tiene que hablarse de la biología, de la ecología y la fisiología de ese organismo. Muchas de las personas dedicadas a control de estas plagas de las casas no tienen ninguna idea de la biología, de la ecología y de la fisiología de esto. Por eso se cometen muchos errores. Hablamos que el insecto símbolo que tenemos en nuestras casas como plagas son las cucarachas. En el mundo existen actualmente alrededor de unos 4.000 especies. Y muchas veces hay una mala percepción. Si bien es cierto, hay 4.000 especies, menos del 1% del grupo de las cucarachas son plagas. Y de entre esas tenemos 3 especies, de la que hablamos, la biología, ¿verdad? La vez pasada es de la famosa cucaracha periplaneta americana. También tendríamos lo que es la Blatella germánica, otra cucaracha que encontramos en la casa, y lo que sería la Blata orientalis. Más bien hacia la zona oriental tenemos este tipo de especies de cucaracha. Ellas, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Ponen sus sacos de huevo, como habíamos filmado, en múltiples lugares. Usted la va a encontrar prácticamente esos huevos debajo del lavadero, del lavamano, puestos donde están las salidas de aguas, sobre el mismo aluminio, sobre agarraderos de los vasos, sobre tapas de las distintas utensilios que tenemos en la cocina. Pero si bien es cierto, las cucarachas domésticas son, a pesar de que el menos del 1% son plagas, tienen una gran importancia desde el punto de vista de que son vectores de algunas enfermedades al hombre, patógenos. Así que son vectores de bacterias, alrededor de unas 40 bacterias que pueden provocar lo que es una lepra, lo que es una disentería, una difteria, una gastroenteritis, las diarreas. También son vectoras de gusanos helmintos, como lo son las tenias, las ascaris, ¿verdad? Lo que son las entoamebas histolíticas, el necátor americano, son tipos de gusanos que ellas, alrededor de unos 12 gusanos, ellos son vectores. También son vectoras de hongos, de protozoarios y de algunos virus, como el virus de la poliomielitis. Por eso que sí es cierto, hay una preocupación por cómo controlarla, porque son vectoras, como hemos dicho, de este sinnúmero de patógenos que provocan daño a la salud humana. Obviamente se le tiene una animadversión al grupo porque ellas se alimentan incluso de heces, de fecales. Y como se alimentan de heces fecales, también se alimentan de alimentos de nuestra casa, casi de los mismos alimentos que consume el hombre. Por ejemplo, se alimentan de leche, de huevo, de pan, de carne, de sangre, de cartón, de celulosa. Ustedes van a ver algunas veces que hasta la ropa usted la ven perforada por este grupo de organismos. E incluso los fisiólogos han estudiado que así como ellas se alimentan de las heces, el temor es que al mismo tiempo cuando se alimentan del pan y de todos estos alimentos, pues ellas regurgitan
regurgitan y parte de lo que han degradado o digerido vuelve y lo regurgitan sobre los alimentos, provocando una alta contaminación de algunos alimentos en las casas. Incluso las heces de la periplaneta americana, algunos fisiólogos consideran que tienen un efecto de tipo carcinogénico, porque se ha visto que algunos derivados, por ejemplo, y ese olor usted a veces lo percibe en todo, entonces donde están en los cajones de la cocina percibe un gran olor. Muchas de las heces tienen estas sustancias que son derivadas del aminoácido triptófano. Se habla del ácido santurénico, el ácido quinurénico y otro tipo de ácidos que son considerados carcinogénicos. Entonces, de verdad, no en vano, el hombre tiene que controlar definitivamente las cucarachas. Sin embargo, nosotros estamos probando un sistema en el cual vamos a controlar con cucarachas sin ninguna gota de plaguicida, solamente cortándole todos sus requerimientos. Es decir, cortándole los requerimientos ecológicos que ella requiere. Ella requiere de agua y requiere de alimentos. Entonces, si nosotros cubrimos los alimentos, son bien empacados, si evitamos dejar alimentos, restos de alimentos en la cocina o en los cuartos, en la casa, ya desde ahí vamos a tener un control tomando en cuenta lo que es la prevención, cortándole la alimentación. No conozco en Panamá ningún programa por ningún municipio que haya un programa de educación ambiental para control de otros organismos, en ningún municipio del país. Si bien es cierto, existe la autoridad del aseo, porque estos animales se crían mucho en lo que son reservorios, sobre todo la basura. Si nosotros recogemos y la autoridad de aseo mantiene limpia los sitios donde se deposita la basura, ya desde ahí empieza un gran control de este organismo que muchas veces nosotros podemos controlar en la casa, pero si la basura permanece mucho tiempo en las afueras de esta casa, va a haber mucha reinfestación. Entonces estos son organismos que prácticamente usted lo va a encontrar en todos los lugares donde hay alimento, en los lugares donde se procesa alimento, en los supermercados, en los restaurantes, en los desagües, ¿verdad?, de aguas negras, en plantas de tratamiento de agua negra, es decir, es un insecto cosmopolita. La mayoría de la gente que utiliza el último recurso que debe utilizar para controlar una cucaracha, que son los plaguicidas. ¿Por qué? Porque estas son sustancias que ya hartamente comprobadas que dañan la salud humana porque tienen efectos sobre nuestros órganos, sobre el sistema nervioso, principalmente los últimos que utilizamos, todos aquellos a base de piretroides sintéticos o organofosforados, atacan nuestro sistema nervioso. Y segundo, dañamos el ambiente, porque imagínense que haya unas 300.000, 400.000 hogares en la ciudad y que cada uno lleve plaguicidas a su casa, porque ese es el único medio que le han enseñado para controlar estos organismos. Entonces hay una gran contaminación ambiental y un gran riesgo a la salud de la familia. Entonces nosotros recomendamos que se utilice, si es en la casa, como el sistema es localizado prácticamente en la cocina donde tenemos estos organismos, que se utilice un sistema más bien de limpieza y con un vaporizador de vapor caliente, meterle donde están las rendijas, ellas van a salir y luego con una aspiradora podemos absorber todos los adultos. Y aquellos sacos de huevos que son bastante resistentes a la resequedad, esos huevos pueden ser raspados porque esos son muy bien observables, rasparlos. Nosotros recomendamos que a esas casas controladoras, que muchas veces, como hemos dicho, desconocen la biología y la ecología de estos organismos, que en primera instancia utilicen el sistema de prevención y estos sistemas de vaporización caliente con aspiradores, y que ya en última instancia utilicen el tóxico. Si estas casas controladoras, ¿verdad?, aceptan nuestras recomendaciones, ellos van a bajar los costos de control de estos organismos. Amén que los trabajadores que ellos están exponiendo porque están aplicando este tipo de
de sustancias que son dañinas a la salud humana, van a bajar el riesgo de sus trabajadores y también obviamente entonces van a hacer menos daños al ambiente. Muchas gracias. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. En los casos de reclamos no presenciales, las empresas prestadoras de servicios públicos deben suministrar al consumidor o usuario toda la información que le permita efectivamente estar al tanto y tener constancia clara, efectiva y veraz del tipo de reclamo que ha presentado, poniendo a disposición de los usuarios en cualquiera de las agencias respectivas de su empresa información pertinente para que pueda darle seguimiento, ya sea físico o virtual, por medios de fax o teléfono, email o internet, al procedimiento, al seguimiento o a la clase de solución que se ha planteado la empresa darle en pos de reclamo presentado para esos efectos. Es importante que tengamos en cuenta y comprendamos cuando un reclamo es presencial, cuando un reclamo es no presencial. Fácilmente, es presencial cuando nosotros nos acercamos al domicilio, a la empresa prestadora del servicio, a presentar nuestro reclamo con nuestras pruebas, nuestros papeles, directamente, consumidor y empresa, ventanilla, funcionario indicado para eso. Pero también existe el reclamo no presencial, en donde la empresa tiene la obligación de facilitarle al consumidor, al usuario que va a poner el reclamo. Entonces la empresa tiene que establecer cómo va a ser ese reclamo no presencial. Puede ser mediante mails, mediante fax, ¿verdad? Por internet. La forma que establezca y que se establezca por la empresa tiene que ser notificada, tenemos que conocerla, tienen que facilitárnoslas, así como debidamente informarlo a la SEP. Así que ya saben, reclamos presenciales y reclamos no presenciales en materia de servicios públicos. Es importante y básico que todos los usuarios, frente a reclamos presentados o propuestos, estén totalmente claros de la situación siguiente: que la empresa tiene el deber necesario e inmediato de solucionar cualquier reclamo que se haya presentado frente a la mala prestación de sus servicios en un plazo máximo de 30 días, en la generalidad de tipo o clase de servicio público de que se traten. Pero tratándose de empresas suministradoras de servicio eléctrico, como las distribuidoras eléctricas, por ejemplo, este tipo o de tiempo de resolución deberá ser resuelto en no menos de 15 días hábiles en ese respecto. Y pongan atención a esto en materia de reclamos y pago, porque la Autoridad de Servicio Público tiene toda la facilidad, todo el derecho de practicar las pruebas necesarias y las que estime convenientes para que se resuelvan los reclamos que hemos interpuesto con relación a la prestación del servicio. Igualmente, queda suspendido el cobro de los servicios públicos, ¿no?, que estén vinculados al reclamo. Reclamamos, queda suspendido el cobro de ese servicio público y no puede el proveedor condicionarnos el pago a ningún cobro que esté relacionado con ninguna factura conexa a este servicio. Es decir, me cortaron el teléfono, no me suspenden el servicio, pero tampoco me lo pueden condicionar al pago de otra factura que tenga que ver, por ejemplo, con la misma empresa. Y igualmente también tenemos que tener en cuenta y saberlo: las facturas posteriores a los reclamos que nosotros hacemos no deben contener o no se debe incorporar a las facturas posteriores a los reclamos que nosotros hacemos la deuda que estamos reclamando, ¿ah? Ni los intereses o los recargos que tengan que ver con esa deuda no pueden estar en las facturas posteriores, apenas si acaso como algo informativo, pero no pueden ser incluidas ni que se nos hagan efectivos esos cobros. Todos los usuarios, al momento de formalizar sus reclamos, deberán estar conscientes y claros de determinados datos que deben ingresar al sistema para que su reclamo sea efectivamente visto y atendido. Entre estos datos
frente a su reclamo, deben anotar de forma clara el nombre de su persona o a quien representen, en caso de ser una persona jurídica o persona no natural. Deben exponer directamente el nombre de su prestatario, la empresa o distribuidora del servicio que reciben. Deben externar de forma clara en su queja o reclamo el número de queja o reclamo que la empresa distribuidora de su servicio le dio o le especificó en el momento anterior cuando justificaron su reclamo ante la misma. Deben matizar, deben exponer, deben explicar de forma muy amplia, muy amena, muy clara las características de la queja que tienen, las situaciones que sufrieron, las condiciones que lo han motivado a ustedes a presentar la queja o reclamo en vía administrativa. Y fundamentalmente deben exponer, deben aportar todos los elementos probatorios, todos los documentos, facturas, recibos, todos los testimonios que puedan recabar a fin de poder probar, de poder convencer a la entidad pública ante la cual presentan este tipo de queja administrativa que la empresa que le da a usted su servicio público domiciliario ha violado la ley, ha infringido de forma notoria y clara su derecho como usuario de este tipo de servicios. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de adquirir o contratar un bien determinado, el proveedor está en la obligación de informarte de forma clara y veraz de la no existencia de partes, repuestos o servicios técnicos en relación con el bien para su reparación en el país. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Ponte las pilas al comprar las pilas. Además de la marca o nombre del fabricante, estas deben tener información básica como el tamaño, fecha de fabricación o de vencimiento, voltaje y polaridad de los terminales. Estas también deben incluir información o advertencia de seguridad. Y recuerda que al disponer adecuadamente de estas, al desecharlas, estás optando por proteger el ambiente. Mensaje del Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA. Vale la pena notar que la SED deberá resolver en primera instancia, de conformidad con su régimen interno, el reclamo presentado por usted en primera instancia, efectivamente, pudiendo, frente al fallo que salga, el usuario o consumidor presentar ya sea un recurso de reconsideración o de apelación de conformidad con su propio querer y saber, y que estos recursos deberán ser presentados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que la SED le comunica a usted su decisión inicial o de primera instancia. Mientras se resuelven el recurso de reconsideración o el de apelación, la decisión de primera instancia queda suspendida a expensas del fallo definitivo de segunda instancia que la propia SED emita para los efectos. Estimados televidentes, consumidores todos, quedan cordialmente invitados para la próxima entrega de su programa Hablan los Consumidores, versión de la televisión.